Muy buenos días a todos los asistentes a nuestro webinario de hoy en una nueva sesión de actualidad jurídica y fiscal. Estamos conectados unas 50 personas de todos los puntos de España, que es de las pocas ventajas que tiene el entorno actual de Corona, que un seminario de este tipo que antes habríamos celebrado presencialmente es accesible para un montón de asociados en toda la península. Tengo el placer de darles la bienvenida al seminario de hoy titulado Precios de transferencia, el reto de las organizaciones. Es un tema que todos los años volvemos a presentarlo, hoy de la mano de Bové, Montero y Asociados, muchas gracias a ellos, porque es un tema en constante evolución. Hacienda pues cambia de criterios, insiste en cosas y en ese sentido todos los años tenemos la alegría de poder ponerles al día en ello. En todos los grupos multinacionales, este tema de estructurar bien en un proceso claro, estructurado y además auditable por terceros, pues es clave. ¿Cómo se hace en concreto? ¿Cómo se implementa una adecuada política de precios de transferencia? ¿Cuáles son los precios concretos? Pues ahí hoy vamos a aprender todo algo de mano de Beltrán Sánchez de Bové Montero. Antes de presentarle a ella personalmente, recordarles que van a tener en el lado derecho un cuadro de preguntas que van a poder ir formulando a lo largo de sus exposiciones y luego habrá un rato en el que Beltrán nos dará a conocer su criterio sobre las preguntas planteadas hasta ahí donde puede llegar en este momento. Pueden también hacer partícipe de sus comentarios al seminario usando el hashtag actualidad jurídica y fiscal y por supuesto pues si quieren compartirlo con terceros pues encantado. Si alguien se tiene que despedir antes del seminario, se graba todo y se puede escuchar después, se puede ver otra vez después, así que con eso no les invito a marcharse, sino que si quieren insistir en algún punto en especial, volverlo a escuchar, pues que tengan la seguridad que lo pueden hacer. Muy bien, pues entonces me gustaría ya tener en pantalla a Beltrán Sánchez. Beltrán, buenos días. A ver si te vemos en vivo. Buenos días. Hola, Beltrán, nuevamente. Bueno, antes de presentarle personalmente, voy a presentar brevemente la firma a la que perteneces. Bové Montero fue fundado hace 40 años, forma parte de una red internacional de auditores, consultores, asesores fiscales y con eso tiene presencia en más de 150 países. En España está presente en oficinas de Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Sevilla y Valencia. Pero como vemos, hoy no es tan importante porque igual estás en Marbella, en tu casa en Marbella, Beltrán, y nos das la asesoría. Lo llamamos home office, por lo cual también tendrías. Pero entiendo que hoy estás en Madrid, pero como mañana podías estar en Barcelona o en Valencia. Muy bien, bienvenido. Pues en Bové Montero, el equipo pues asesora muchas empresas multinacionales, entre ellas toda una serie alemanas también, y los precios de transferencia pues es un punto clave a la hora de asesorar a clientes. Beltrán es nuevo director de un nuevo área creado de precios de transferencia en Bové Montero. Hablábamos antes, es un tema tan importante que un área fiscal necesita especialistas en este tema en concreto y por eso Beltrán se ha incorporado a la firma hace pocos meses. Tienes una trayectoria pues, por otras firmas de renombre tipo Deloitte y PwC. Tus estudios los has cruzado en CUNEF, el Instituto de Empresa, y en la London School of Economics. Bienvenido hoy y muchísimas gracias por compartir tu saber y tu buen hacer con los que hoy nos escuchan, que por cierto ya somos 64 personas escuchando a ver lo que nos cuentas de buenas políticas, buenos procesos para calibrar precios de transferencia y cuáles son las últimas novedades en la relación con Hacienda. Yo me voy a tener voy a escuchar un ratito, me interesa el tema como antiguo director de servicios jurídicos, pero luego lamentablemente tengo que dejaros. Melanie Girt, directora de área de servicios jurídicos aquí de la Cámara,
tomará el relevo para luego coordinar el diálogo sobre preguntas y respuestas que tendremos después de tu intervención. Muchas gracias a los que nos escuchan hoy. Gracias nuevamente a Bové Montero y a ti personalmente, Beltrán, por estar con nosotros. Me voy a quitar ya la imagen para que nos centremos en lo que tú nos puedes decir. Muchas gracias a todos por estar presentes hoy. Muchas gracias, Walter. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer a la Cámara la oportunidad pues de poder hacer este seminario, ¿no? y poder presentar, digamos, este área de conocimiento. Y bueno, sin más, voy a pasar a presentar. A ver. Vale, un segundito. Bueno, el webinar de hoy lo hemos querido centrar en algo, digamos, un poco diferente a lo que suelen ser los webinars de precios de transferencia y hablar sobre todo de los retos y oportunidades que hay en cuanto a la implementación de nuevas políticas de precios de transferencia o de cambios en las que ya existen. Porque, bueno, creemos que de un tiempo a esta parte la tendencia de los precios de transferencia se ha ido moviendo desde el área puro teórica fiscal a cada vez más estar integrada en la propia gestión de procesos de las organizaciones, ¿no? Todo esto obviamente viene dado porque los cambios, según las experiencias que estamos teniendo en inspecciones, los cambios de políticas de precios o reorganizaciones de la compañía suelen suscitar, digamos, bastante interés por parte de la Administración Tributaria. Están dentro de su plan de revisión de compañías y creemos que es uno de los mayores retos que existen hoy en día a la hora de gestionar con éxito los precios de transferencia, ¿no? Empezaremos hablando de cuándo se producen este tipo de situaciones, ¿no? Que normalmente vienen motivadas o bien porque existe una transferencia de negocio, o bien porque existe una transferencia de activos, o bien porque hay un cambio en los contratos, movimientos de empleados, fusiones entre compañías, o hay muchos otros instrumentos jurídicos que van a forzar cambios en las organizaciones, y esos cambios en las organizaciones normalmente conllevan cambios en las políticas de precios de transferencia o implementaciones de nuevos modelos de precios de transferencia o de nuevas transacciones. Sí que es muy importante, y como concepto general, decir que con independencia de la forma jurídica que tome la motivación de los cambios, bueno, yo creo que lo principal es atender a la realidad del cambio, ¿no? Después veremos cómo se ha estructurado jurídicamente y demás, pero siempre hay que quedarse y tener muy claro qué es lo que realmente ha sucedido, ¿no? Como resumen, os diré que normalmente cuando se producen este tipo de cambios o cuando se quiere implementar una política de precios de transferencia nueva, pues hay cosas que varían dentro de la compañía. Pueden variar, puede haber movimientos de empleados entre compañías, puede haber movimientos en las formas de trabajar o en los ways of working, puede haber cambios en los contratos. Hay que tener muy en cuenta también los sistemas, el IT, y por último, y consecuencia de todo lo anterior, deberían llegar la contabilidad, el plan financiero y las políticas de precios de transferencia, ¿vale? Estos elementos siempre tienen que estar alineados. Y cuando cambiamos alguno de ellos, lo que se suelen producir son desalineamientos
de alguno o de varios de estos elementos. Y por poneros un ejemplo, que este suele ser el más claro, cuando algún cliente nos dice que quiere cambiar una política de precios de transferencia sin de momento tener mucho background, ¿no? Muchas veces las consultas de clientes vienen directamente a, pues, oye, hemos cambiado esta política de precios de transferencia, hemos convertido nuestro distribuidor de riesgo completo en un distribuidor de riesgo limitado en España. Claro, esto es un movimiento de la pata financiera que veis ahí de esos 5 elementos que tiene que conllevar una nueva alineación, de nuevo, con todos estos elementos, porque el que haya elementos no alineados, es decir, que las políticas de precios de transferencia no se correspondan con, digamos, el perfil funcional de la compañía, o que allá donde se registren las ventas contablemente, pues tampoco refleje la realidad funcional o los perfiles funcionales de las compañías, o que los contratos no estén reflejando exactamente otra vez la realidad de esas compañías, o que los sistemas de IT no sean capaces de soportar, porque esto entraremos en ello, pero muchas veces sucede, es algo a los que los fiscalistas no prestamos o no solemos prestar mucha atención, pero los sistemas de IT son una parte muy importante a la hora de soportar e implementar las políticas de precios. Pues con ellos quiero decir que todo tiene que estar perfectamente alineado. ¿Ello qué implica? Pues implica que a la hora de o bien mover una política de precios de transferencia, o bien hacer una reorganización más profunda de las sociedades, pues requiera un análisis fiscal de precios de transferencia y de planificación financiera, ¿no? O sea, y yo creo que aquí es muy importante, eh, esto es el modelo ASIS, el modelo 2B, es decir, de dónde venimos y a dónde queremos llegar. Normalmente esto está relativamente claro en las compañías, pero es importante que se planifique un modelo de transición. Es decir, puede haber cambios que sean muy directos y que se puedan producir de un día para otro. En mi experiencia, estos cambios son pocos. La mayoría de los cambios, tanto de políticas de precios de transferencia como de reorganizaciones más profundas, tardan un tiempo en suceder. ¿Por qué? Porque, como os decía, cambiar los contratos conlleva un determinado tiempo, cambiar la contabilidad y las políticas de precios de transferencia lleva un determinado tiempo, pero cambiar los sistemas para que eso pueda suceder, pues lleva otro tiempo distinto, y desde luego cambiar las formas de trabajar o hacer movimientos de empleados conlleva otros timings. Claro, todo esto, ¿qué os quiero decir? Pues que habrá unas cosas más rápidas y otras más lentas. Y lo que tenemos que intentar es que en el proceso de cambio de un modelo al otro, digamos, sigamos teniendo a través de compensaciones, digamos que realineemos durante este periodo transitorio todos estos elementos, aunque sea de una forma forzada, ¿vale? Por hacer una explicación de esto, normalmente cuando algún cliente nos viene a preguntar por un cambio en las políticas de precios de transferencia, normalmente viene motivado porque el cambio del perfil funcional se ha venido produciendo durante algunos años. Es decir, las cosas no suceden de un día para otro. Cuando los cambios en los procesos en las compañías se producen casi de forma continua, y las políticas de precios establecen la forma de interrelación de dos compañías en un momento concreto. Entonces, si se empiezan a producir cambios en una compañía que, por poner el ejemplo más claro, o un ejemplo claro, era un fabricante de riesgo completo, porque, pues por poner un ejemplo, pues oye, él tenía sus propios proveedores, tiene su propio mercado en España, y asume
el control de todas esas funciones y, pues, oye, lo que puede suceder es que con el paso de los años, pues el grupo vaya firmando contratos globales y entonces los proveedores cada vez menos dejen de ser locales y empiecen a ser a nivel de grupo, que la gestión de determinados riesgos se centralice, que, que exista una centralización de determinadas funciones a través de modelos de reporting, de compartir best practices, etcétera. Y que todo esto al final, en unos cuantos años, pues la foto que nosotros hicimos para montar un modelo de fabricante de riesgo completo, pues termine siendo a lo mejor un fabricante bajo contrato o un maquilador. Claro, lo que os vengo a decir es, primero ha cambiado la realidad del negocio y eso se ha producido poco a poco. Y ahora estamos en un momento en el que queremos cambiar la política de precios, habrá que cambiar los contratos y habrá que hacer una implementación de los sistemas de IT para poder soportar esta nueva política de precios de transferencia. Entraremos a cada uno de estos elementos, sobre todo a los que son menos comunes y cuesta más ver la interrelación con precios de transferencia, ¿no? Que probablemente sean los procesos, los ways of working, los sistemas y por último, bueno, pues entraremos ya a un tema más práctico de lo que suele suceder en las implementaciones eh, más financieras, ¿no? Entonces, claro, lo que os quiero decir es, cuando se ha producido todo este cambio que hemos comentado, llega un momento en el que tendremos que cambiar las políticas de precios de transferencia, pero como os decía, eso también implicará cambiar los contratos e implicará hacer un modelo de transición de IT, ¿vale? A lo mejor eso ya estaba previsto, a lo mejor ya estaba hecho, a lo mejor no, a lo mejor el sistema que tenemos lo soporta, a lo mejor no. Entonces, pues bueno, si no lo soporta, habrá que hacer apuntes por fuera del sistema, es decir, que determinadas procesos financieros sucedan fuera del sistema y que directamente lleguen apuntes ya realizados. En fin, pequeños bypasses, ¿no? Para que el modelo no, para que los elementos sigan alineados, ¿vale? Y no que porque el IT no puede hacer lo que queremos, no puede actuar como si la empresa española fuera una maquiladora, porque claro, por ejemplo, que la empresa española sea una maquiladora, pues lo que supone muchas veces es que la compañía española no adquiere el stock, pero realmente el stock físicamente sigue llegando a la compañía española. Entonces, ¿quién introduce los apuntes contables en el sistema? Pues bueno, pues tenemos que ser el proceso, tanto el proceso como el sistema, tiene que ser capaz de dar una respuesta a esto. El problema de que haya elementos desalineados, pues bueno, los problemas más típicos suelen ser pues, o problemas de establecimientos permanentes, es decir, riesgo de establecimientos permanentes, es decir, cuando los cambios organizacionales se hacen patentes es cuando cambiamos las políticas de precios de transferencia. Si esos cambios organizacionales que se han producido durante muchos años no están claramente documentados y claramente, digamos, y son claramente explicables y auditables, pues corremos el riesgo de que en algún momento la administración considere o bien que en realidad dichos cambios no han existido, o bien que se ha producido, y esto podría ser un cuestionamiento de las políticas de precios de transferencia, o tratar de establecer que en realidad en España se están haciendo funciones que nos podrían llevar a riesgos de establecimiento permanentes, como que seamos un agente dependiente, que la actividad española esté completamente controlada o que la administración entienda que hay una fragmentación artificial del negocio. Y por último, otro riesgo que suele existir es que en todo este proceso la administración nos pueda decir que ha existido implícitamente en todo este cambio, ha existido un movimiento de activo intangible desde la filial hasta el principal, por ejemplo, o entre compañías del grupo, y que por ello se debe tributar en España. En España, porque básicamente estamos aquí centrados, pero la práctica es bastante común a nivel europeo.
Sí que es cierto que en España yo diría que el nivel de riesgo, en base a mi experiencia, es el que aparece en las slides. Es decir, normalmente la administración lo primero que suele buscar son posibles establecimientos permanentes, después puede irse hacia el solicitar el pago por el movimiento de intangibles y por último a el cuestionamiento de las políticas de precios de transferencia. Em, digamos que es importante todo esto porque aunque muchas veces estos cambios no se produzcan por motivo de planificación fiscal, sí que es importante planificar y ser consciente de los riesgos y de cómo podemos mitigar todos estos riesgos. Esto es muy común. El cliente es que nos dicen, bueno, pero si es que yo no planifico. Entre España y Alemania no hay mucha planificación fiscal que se pueda hacer. Esto realmente atiende a la realidad del negocio, etcétera. Muchas veces la realidad del negocio em, eh, es difícil de explicar a alguien desde el punto de vista de precios de transferencia si no se han hecho los análisis apropiados. Em, ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se produce un cambio en la política de precios o cuando implementamos una nueva política de precios como un management fee o un royalty o algo así, la administración trata de buscar un cambio muy radical dentro de la organización. Y ese cambio radical suele ir vinculado al movimiento de empleados. Y en mi experiencia me dice que en movimientos masivos de empleados hay muy pocos y que cuando pensamos en un movimiento masivo de empleados también también estamos hablando de muchos menos empleados de los que normalmente pensaría tanto la administración como podríamos tener ahora mismo en la cabeza. Por tanto, lo que suele suceder es que cuando hay movimiento en los perfiles funcionales de las compañías, se producen principalmente por la forma de trabajar y los ways of working y los procesos internos de las compañías. Claro, esto es mucho más difícil de documentar. Uno, porque las personas que diseñan estos procesos normalmente no están pensando en precios de transferencia. Y muchas veces los fiscalistas no nos metemos, o los expertos en precios de transferencia, no nos metemos a ver cómo se ha implementado el propio proceso. Pero realmente ese proceso es lo que te dice cómo trabaja la compañía y lo que muestra la realidad de la compañía. Y os voy a poner ejemplos pues que la administración muchas veces mira y cuesta entender que no sucedan, ¿vale? Si hablábamos de un proceso como el que os contaba yo antes, en el que un distribuidor de riesgo completo pasa a ser una empresa maquiladora, y claro, dejamos de tener control sobre el stock y demás, claro, ahí pensemos que todos los roles de compra de mercancías, o casi todos, debían dejar de estar en España y comenzar a estar en otro lugar. Muchas veces esto no supone movimientos de empleados porque normalmente en el principal, en la compañía principal, ya existe un departamento de compras, se han centralizado las compras y lo que se hace es comprar más volumen a menos proveedores y por tanto no necesita que haya un movimiento enorme de empleados. Pero sí que es verdad que la gente, los empleados españoles deberían tener un cambio en sus perfiles funcionales, en sus roles dentro de la compañía, porque ya no deberían seguir realizando una función de compra como la realizaban antes. Un caso importante dentro de los procesos de la compañía es que si nos encontramos, claro, y aquí choca radicalmente la realidad de un grupo con la realidad de empresas independientes. Si nos acordamos, las empresas en precios de transferencia son, al final, viene de lo que empresas independientes hubieran pactado. Entonces, cuando hablamos de una maquila, pues es muy sencillo pensar el que, como os decía, dado que los bienes físicamente los recibe mi filial y yo me fío de mi filial, pues he visto hasta el caso de que es el propio empleado de mi filial quien introduce el apunte contable dentro de la contabilidad de la compañía alemana o principal, en este caso no era alemana en el que estoy pensando, pero pensemos que fuera así. Claro, pensemos que esto no lo haría un tercero jamás y de hecho puede suponer por parte de la administración un cierto
nivel de control por encima del que debiera haber. Y ahí entra el riesgo de P que os comentaba antes. Oye, es que si resulta que los empleados españoles son los que hacen los apuntes contables dentro de la compañía alemana, al final estamos diciendo que esto prácticamente es la misma compañía en dos países, ¿no? Una cosa que sí que pasaría entre terceros independientes es que los stocks que me dice la compañía española que recibe, si fuera un tercero independiente, probablemente los auditaría de vez en cuando. Mandaría a alguien a auditar que lo que me están diciendo es lo que realmente está sucediendo. Pues estos son típicos procesos que la administración pone mucho ojo en ellos y que es difícil encontrarlos en el seno de un grupo. Pero que debemos realmente ser cuidadosos con los mismos, tanto a la hora del proceso en sí mismo como a la hora de redactar los contratos, etcétera. Hay muchos contratos que están redactados únicamente con obligaciones por parte de la filial, pero en un contrato entre terceros habría obligaciones por parte de las dos partes. Y ni una parte dentro, en el seno de un grupo, las dos partes se fían de ellos, entre terceros independientes. No es que no nos fiemos, porque son partners, pero pondríamos las cláusulas de ambas partes y realizaríamos los procesos de ambas partes para asegurarnos de que todo eso se está cumpliendo. No estoy diciendo aquí que en el seno de un grupo haya que hacer todo esto. Lo que sí que estoy diciendo es que hay determinados procesos que son bastante clave y que sí que habría que tener cuidado tanto en los contratos como en el propio procedimiento, en la propia realidad de la compañía, ¿no? Bueno, yo creo que lo más importante aquí es tener correctamente documentados y soportados los cambios que se producen a la hora de establecer una nueva política de precios de transferencia, de cambiar una ya existente o de introducir un nuevo flujo, ¿vale? Porque muchas veces, cuando llegamos a sede de una inspección y le decimos que hemos cambiado una política de precios de transferencia, lo primero que va a preguntar la administración es ¿y qué ha cambiado en la compañía? ¿Vale? ¿Qué ha cambiado? Porque claro, entonces aquí suele haber dos respuestas. Es decir, oye, o realmente es que esto ha venido cambiando durante los años y ahora es cuando hemos cambiado la política. Bien, habrá que documentar todo eso que vamos a decir que ha cambiado desde un punto de vista de precios de transferencia, porque luego cuando la administración venga, realmente los documentos que solemos entregar no muestran todo este cambio. Y ya os digo que la administración va a estar esperando cambios en el personal y muchas veces los cambios son en los procesos. Entonces, tengamos en cuenta de dónde venimos, cómo era el proceso antes, los cambios que se han producido a lo largo de todo ese proceso y cómo ha quedado finalmente, que es lo que refleja la nueva política de precios de transferencia. Importante también, cuando establecemos un nuevo cargo, como pudiera ser un management fee o royalties, etcétera, claro, la administración también va a preguntar qué ha cambiado. Y aquí tengamos en cuenta que la pregunta, la respuesta pueden ser dos. O algo ha cambiado, es decir, oye, pues el grupo realmente ha centralizado mucho más el área de recursos humanos y para ello hemos fichado más gente a nivel central y hay menos gente a nivel de la filial, o las labores que hacen la gente a nivel de la filial, procesos, entramos otra vez, ya no son las de contratación o las de formación o las labores de formación han disminuido mucho. Documentemos todo esto, porque es que si no, a la hora de defenderlo ante una inspección, que las preguntas van a ser estas, las inspecciones cuestionan, los inspectores normalmente cuestionan los hechos, no cuestionan las políticas de precios. Primero cuestionan los hechos para terminar diciendo que en realidad no ha sucedido nada y que por tanto hay que volver hacia atrás el cambio que queremos hacer o cosas así. Por lo tanto, vuelvo a hacer mucha hincapié en lo importante que es el documentar este tipo de cambios, tanto en nuevas políticas de precios como en políticas que cambian. ¿Vale? Cuando hablamos de sistemas, claro, los sistemas realmente es lo que va a condicionar lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y muchas veces esto no lo tenemos en cuenta porque tradicionalmente el análisis fiscal o el análisis de precios de transferencia se ha quedado en un plano muy teórico. Es decir, yo simplemente decía
pues que hay que aplicar un cost plus 8, que sí, que los costes que hay que coger son estos, puede ir más allá o menos allá, pero luego nos topamos de frente con un sistema informático, con un ERP, que tiene ciertas limitaciones y ciertas potencialidades, ¿no? Entonces, pues os puedo decir cosas que me he encontrado. El diseñando unas políticas de precios de transferencia de un grupo hace unos años, se diseñó un modelo en el que había varias ventas sucesivas entre compañías de un mismo grupo. Y después de haber diseñado todo ese proceso, la gente de IT dijo, no podemos hacer más de una compra sucesiva dentro del propio grupo, porque los sistemas no lo soportan. Yo no soy un experto en sistemas, pero claro, esto hace variar completamente la política de precios que hay que implementar, ¿vale? Lo segundo son las capacidades que hay de soportar la propia política de precios de transferencia, porque, claro, me he visto en ocasiones en las que un cliente nos ha dicho, mira, yo no quiero hacer true ups a final de año, entonces quiero implementar una política de precios de transferencia que no requiera de true ups, y por tanto, claro, esto me dicen, ¿se puede hacer o no se puede hacer? Sí se puede hacer. Se puede hacer, lo que pasa es que la política de precios de transferencia va a ser muy compleja. Entonces, para que eso pueda moverse, una vez que quienes han diseñado la política se vayan, requiere un sistema que lo soporte para que el sistema la pueda manejar automáticamente, porque una política muy compleja, cuando normalmente pasan los años, es muy fácil que se empiece a implementar mal. Y muchas veces lo que nos encontramos es que la política que se marcó en su día, o el precio, o la forma de establecer los precios que se marcó en su día, cumplen con el principio de plena competencia, no tienen ningún problema, pero es que no se está implementando correctamente. Muchas veces viene porque el sistema no es capaz de implementarlo y nos tenemos que ir o bien a Excel o bien digamos, a procesos fuera del sistema, que pues esto pues tiene los problemas que seguramente todos os hayáis encontrado a lo largo de vuestra carrera. Em, y por último, esto es la plataforma, los sistemas son la plataforma en las que se implementan estos sistemas, estos procesos, perdón. Entonces, cuando hablamos de los sistemas de reporting, de quién contabiliza, de quién valida, de quién revisa, muchas veces esto está en el propio ERP y por tanto es importante, ¿vale? Bueno, simplemente hacer hincapié otra vez. El sistema y los cambios de sistema suelen ser más lentos que los cambios en las políticas de precios o en los contratos. Con lo cual, acompasémoslo o busquemos medidas correctoras en el periodo transitorio. Los periodos transitorios debieran ser lo más pequeños posibles, pero busquemos medidas correctoras que nos ayuden a que esos 5 elementos que comentábamos al principio no se desalineen. Y por último, del tema financiero y de precios de transferencia. Bueno, yo creo que es una parte muy importante a la hora de implementar una política de precios. Obviamente es la propia implementación financiera de la política de precios de transferencia, pero siempre debiera ser una consecuencia de el perfil funcional de la compañía, medido a través de sus empleados y de sus ways of working, y de la capacidad de los sistemas para implementar estas políticas de precios de transferencia o estos flujos financieros, ¿vale? Y nunca al revés. O sea, nunca debiéramos partir de quiero esta política o quiero este flujo o quiero este flujo. Cuando hablo de flujos es porque hay determinadas compañías que a la hora de planificar, pues planifican si quieren vender desde un país o desde otro, o si deben vender desde un país o desde otro, y luego habrá una serie de transacciones internas transacciones interco que al final, bueno, pues lleven el beneficio y las políticas de precios de transferencia donde debieran estar de acuerdo al valor de mercado, ¿no? Pero tengamos en cuenta esto porque es muy importante, que sean una consecuencia de lo anterior. Y por último, pues temas que me he podido encontrar a la hora de implementar políticas de precios de transferencia con complejidades financieras, pues suele ser distintos gaps contables, suelen conllevar problemas a la hora de implementar políticas de precios de transferencia. Se debe elegir un gap o tener claro los ajustes que se deben realizar.
la fuente de los datos. Claro, nosotros decimos cost plus, pero ese cost plus viene de unos costes que salen de determinadas contabilidades analíticas, que bueno, dependerá de cuán desarrollada o no esté la contabilidad analítica de una compañía para poder implementar o no un sistema. Me ha pasado hace relativamente poco que una compañía implementó una política de precios de transferencia utilizando contabilidad segmentada, y cuando ha llegado la inspección resulta que la contabilidad segmentada sale de una segmentación bastante poco técnica, es decir, hacían una segmentación en función de ventas, todas las partidas contables se segmentaban así en función de las distintas líneas de negocio. Claro, esto es muy cuestionable y nadie se lo planteó en su día, cuando claramente es algo que debe estar en el debate de precios de transferencia. Ajustes externos al sistema, digamos, es decir, los true-ups, los famosos true-ups. Normalmente las políticas de precios de transferencia, lo más común es que se implementen en base al presupuesto, y que con ese presupuesto, en la medida que se desvía de la realidad, pues se tengan que hacer true-ups. Es importante que esos true-ups sean lo más regulares, se hagan de forma lo más regular posible, porque de forma que no pasemos parte del resultado a años siguientes y digamos que seamos capaces de controlarlo con la mayor periodicidad posible. Mi consejo, siempre lo digo, para implementar políticas de precios de transferencia, mantener las cosas simples suele ser una ventaja. ¿Por qué? Porque mantener las cosas simples nos permite, pues, no tener que hacer una implementación de sistemas salvaje y evitar errores futuros. Y por último, creo que es importante también el que haya un control en la calidad de la aplicación de las políticas de precios, para evitar, como os decía antes, que puedan suceder cosas como tener una política de precios metida en la documentación de precios de transferencia, validada, que nadie nos cuestione, etcétera, y que al final nos encontremos con que la compañía no está aplicando esa política de precios de transferencia. ¿Por qué? Porque no ha cogido los costes indirectos, porque el driver de reparto de ventas lo hizo con solamente las ventas de una línea de negocio, porque los gastos por el stock roto se le están cargando a los maquiladores. Es decir, pueden suceder muchas cosas fuera del coste más 5, aunque el coste más 5 sea una política muy sencilla. En esa política pueden suceder muchísimas cosas que impacten sobre el coste, sobre el criterio de reparto, y donde menos es sobre el 5, que es donde más atención se suele poner al principio. Mucho más importante que el coste y los criterios de reparto estén bien, que lo que estemos y que lo que estemos realmente cargando sea lo que la política que se estableció en un principio sea lo que realmente se está cargando. Claro, no pensemos que esto solo afecta a grandes reestructuraciones empresariales, que sí, esto, desde luego, cuando hay integraciones de dos grupos, cuando hay fusiones, cuando hay operaciones de crecimiento inorgánico de los grupos, todo esto que hemos hablado tiene un impacto enorme. Pero cuando nos planteamos cambiar una política de precios de transferencia, y mi impresión, y base a la experiencia que estamos teniendo, creo que el COVID va a ser un catalizador enorme para modificar o bien la forma de hacer las cosas o bien las políticas de precios de transferencia. Pero cuando hagamos este análisis, y creo que durante el COVID es posible que se hayan tomado decisiones rápidas para salvaguardar, porque había otros objetivos en aquel momento, pero es importante que ahora revisemos todos esos cambios, así como los cambios que se vayan a producir a partir de ahora, desde la óptica de estas 5 magnitudes que os contaba, para evitar riesgos futuros. Un comentario que os quería hacer para ir terminando es que he hablado mucho sobre, si os fijáis, he hablado mucho sobre empleados y sobre ways of working, y he hablado un poco sobre riesgos y activos, que forman una parte mollar
del análisis de precios de transferencia. Esto se debe a que en los últimos años, a partir de BEPS, del 2016, etcétera, ha habido un movimiento en el seno de la OCDE y que los países han comprado, en el que las funciones tienen una importancia superior en este análisis a los riesgos y los activos. ¿Por qué? Porque cuando hacemos el análisis de riesgo, realmente lo más importante no es la compañía que finalmente asuma el riesgo, sino quién es la compañía que tiene el control sobre ese riesgo. Es decir, quién está decidiendo que es esa compañía la que debe asumir el riesgo. Porque pensemos, y por poner un caso extremo y poner esto de forma sencilla, una compañía vacía que recibe y presta, o sea, recibe financiación y presta al grupo. Bien, esa compañía está asumiendo el riesgo financiero de las compañías de abajo, pero no controla ese riesgo financiero porque ella no ha decidido, no tiene el control ni sobre la financiación que recibe ni sobre la que da. Y hacia dónde va la tendencia de precios de transferencia es que es más importante quién controla el riesgo, quién puede decidir sobre ese riesgo, quién lo puede mitigar o aumentar, que sobre quién asume, que puede ser que sea la misma persona, o la misma persona jurídica, pero igual no lo es. Y con los activos nos pasa un poco lo mismo. A raíz de, sobre todo, hablando de activos intangibles, a raíz de la entrada de BEPS, claro, se produjo un cambio, digamos, en este análisis al introducir el análisis DEMPE, que es un análisis de las funciones que, digamos, gobiernan los activos, principalmente en este caso centrados en activos intangibles. Pero lo que nos vienen a decir es que es más importante quién ha desarrollado, mantenido, protegido, explotado esos activos que quién los tiene en su balance o quién los tiene registrados contablemente, porque otra vez nos podemos encontrar compañías vacías, dueñas de activos muy importantes, que lo que nos van a acabar diciendo en un análisis de precios de transferencia es que quien tiene el control sobre esos activos, quien ha desarrollado las funciones DEMPE, no es la dueña, sino es otra. Y por tanto, aunque la titularidad jurídica sea de la dueña, la titularidad económica no es de ella misma. Y por tanto, debieran establecerse flujos que corrigieran esta situación. ¿Vale? Bueno, y yo creo que con esto terminaríamos la fase de la exposición y encantado de contestar las preguntas que hayan podido surgir, que espero que sean muchas, a continuación. Muchas gracias, Beltrán, por tu presentación. Y buenos días, soy Melanie Giert, soy la directora del Departamento Jurídico de la Cámara Alemana. Vamos a las preguntas que sí han surgido algunas y vamos a intentar contestar el mayor número posible. La primera pregunta es que, ¿en qué momento debe plantearse una compañía si debe diseñar un plan de transición de precios de transferencia? Sí, y yo creo que en el momento en el que nos planteamos, o bien que ha habido un cambio eh, respecto a la situación de la realidad de la compañía frente a lo que refleja mi política de precios de transferencia, en ese momento deberíamos plantearnos si el cambio es tan profundo como para establecer un plan de transición o no. Desde luego, si queremos reorganizar parte de las funciones de la compañía y, por tanto, establecer nuevas políticas de precios de transferencia, dentro de ese análisis, al menos sí debiéramos plantearnos si la implementación puede ser lo suficientemente rápida como para que no haya un desalineamiento de las 5 magnitudes que hablábamos, o si por el contrario vamos a necesitar un periodo en el que, digamos, ajustar los sistemas, ajustar los contratos o ajustar alguna otra de las magnitudes. En ese caso, creo que alguien debiera plantearse si surgen problemas durante este periodo transitario de precios de transferencia y, por tanto, si se debe implementar un proceso de transición.
Gracias. Otra pregunta más. ¿Qué relevancia tiene la política de precios actualmente en las inspecciones? ¿Hay más inspecciones o controles y en qué se basan? Sí, yo creo que allá donde hay precios de transferencia, las compañías que tenéis, los grupos que tenéis precios de transferencia, mi experiencia es que las inspecciones piden muchísimas cosas y acaban centrándose en precios de transferencia, ¿vale? Es un área gris que no es fácil de soportar ni de documentar y donde existen muchos ajustes cuantiosos en sede de inspecciones tributarias. Em, Mira, este año, por las noticias que tenemos de la agencia, se han implementado dos novedades importantes en el seno de la agencia. Una es que se ha creado un equipo de targeting, ¿vale? En el seno de la ONFI, de la Oficina Nacional de Fiscalía Internacional, se ha creado un equipo que a través de algoritmos, porque como sabéis están recibiendo muchísima información de muchas compañías, volúmenes ingentes que hasta ahora no se habían podido gestionar de forma eficaz, bueno, pues van a implementar un equipo únicamente dedicado a seleccionar compañías con riesgos de precios de transferencia o que ellos entienden que pudieran tener riesgos de precios de transferencia. Y estos riesgos, ¿por qué van a venir motivados? Por un análisis de algoritmos o como lo queramos llamar, de Big Data, de Data Analytics, en el que ellos han establecido determinados hallmarks. Hallmarks por país, es decir, hay países con los que hagamos transacciones que se van a considerar relevantes y no solo son los típicos paraísos fiscales, sino que también tenemos Holanda, Luxemburgo, países donde típicamente se han utilizado para planificar. Riesgos por transacciones, es decir, hay transacciones que generan más riesgos que otros, pues cash poolings, intangibles, management fees, etcétera. Y riesgos por otras circunstancias de la compañía, como puede ser las estructuras de principal, toll manufacturer, contract manufacturer, limited risk distributor o comisionista, las estructuras de comisionista y cambios en las políticas de precios de transferencia o en las reestructuraciones, que es un poco por donde iba todo este webinar, ¿no? Entonces yo creo que contestando tu pregunta, nosotros estamos viendo bastante movimiento en inspecciones de precios de transferencia y desde luego allá donde hay una inspección, precios de transferencia suele ser un tema mollar. Incluso, y ya os digo, esto es muy importante porque hablamos con mucho cliente que nos dice, no, pero si yo realmente no he planificado nada, si ya ves tú, pues lo que os digo, España, Alemania hay poca planificación fiscal que se pueda hacer. Si realmente esto no responde a un motivo de esconder las bases imponibles ni nada por el estilo, simplemente son las relaciones normales de mi negocio. Ya, pues aún así, aún en esas circunstancias, estamos viendo ajustes muy importantes en precios de transferencia. Pues suena muy, muy importante lo que nos acabas de comentar, la verdad, que habrá que tenerlo bien en cuenta. Y pues una pregunta más. ¿La actual coyuntura económica demanda tomar medidas efectivas que permitan atender las necesidades de caja y encontrar alternativas de financiamiento? ¿Qué consideraciones desde el punto de vista de precios de transferencia se pueden tener en consideración? Sí, yo creo que efectivamente la coyuntura actual, pues lo que pasa es que ha cambiado radicalmente los objetivos prioritarios de las compañías o de muchas compañías y han puesto la financiación y la liquidez en el top 1, por lo menos durante unos meses. No sé si seguimos igual, es posible que sí. Claro, estas decisiones, bueno, esto es la prioridad de la empresa y yo creo que aquí hay un mantra que los fiscalistas debemos tener en la cabeza, que es que el negocio manda. Es decir, hagamos lo que tenga que hacer el negocio y después establezcamos las políticas fiscales necesarias para que eso sea soportable y demás. Yo creo que vamos a tener dos impactos, ¿vale? Uno es que durante los periodos de confinamiento y de menor actividad, no sé, es posible que muchas compañías sigan ahí, otras no. Durante esos periodos, la experiencia es que se han implementado medidas para salvaguardar la financiación y la liquidez de las compañías, como pudieran ser no facturar servicios, perdonar intereses, capitalizar préstamos.
establecer nuevas líneas de financiación intragrupo a compañías en una situación financiera difícil. Todas estas circunstancias que se hayan podido dar durante este periodo, que se han hecho de forma muy rápida, creo que deberíamos reanalizarlas ahora con tranquilidad y con el paso del tiempo para ver si esas medidas, esto habrá que soportarlo, es decir, como os podéis imaginar, muchísimas compañías van a ir a la administración a decirles, ¿por qué hiciste esto? Por el COVID. Bueno, bien. Además del COVID, debiera haber una motivación económica detrás de eso, porque habrá compañías muy afectadas por el COVID, hay otras que no lo están tanto, pero creo que sí que es una práctica común, ¿no? Entonces yo creo que el pasado, lo que haya sucedido para salvaguardar la solvencia y la liquidez de las compañías, pues ha sucedido. El negocio manda. Bueno, miremoslo ahora para ver si debemos mantener esas medidas, si hay que cambiarlas o si hay que ajustarlas, porque realmente la capitalización de interés es un mecanismo que siempre ha existido, el retrasar el pago de determinados servicios, o no pagarlos, claro, pero bien, pero hay que darle ahora una vuelta a todo esto y entender cuál es el impacto sobre precios de transferencia y qué debiera hacer a continuación. A futuro. Y yo creo que el otro impacto que vamos a tener es que probablemente a raíz del 2021 empecemos a ver cambios tanto en la forma de financiación de las compañías como en la propia gestión de los grupos, ¿no? Bueno, los primeros es que hay grupos que han diversificado su cadena de suministro, centralizado tesorería, cada vez se intenta más que las filiales puedan autofinanciarse, etcétera. Bueno, yo creo que cosas a tener en cuenta. Bueno, yo creo que el análisis financiero de las compañías ha cambiado. No ha cambiado, siempre ha sido igual, pero digamos que el análisis más complejo se ha extendido, sobre todo a raíz de la entrada en vigor del papel de febrero de la OCDE. Entonces, tengamos en cuenta cosas como la solvencia de la compañía, la capacidad de repago de esos intereses, periodos de carencia. Son cosas que suceden en el mercado, pero que hay que analizarlos desde un punto de vista de precios de transferencia para tener una gestión eficaz tanto de la liquidez como de los contratos y las políticas de precios de transferencia que se pongan en marcha. Voy a poner un ejemplo, a lo mejor me estoy extendiendo un poco de más en esta parte, pero creo que es interesante para todos. Hace poco hemos tenido un caso, una inversión a través de una SPV, ¿vale? Y nos decían, oye, ¿y cuál es la política del préstamo que tengo que establecer, ¿no? Claro, si tenemos una SPV de desarrollo y sabemos que la SPV no va a tener ingresos para pagar intereses durante los primeros 3 años, será mejor establecer un periodo de ganancia en el préstamo que tendrá un determinado impacto en el precio del préstamo, pero que refleja mucho mejor la situación que impagar los intereses durante los 4 primeros años o durante los 3 primeros años, no estando previsto en la política. Entonces, lo que os digo es, creo que todo lo que a efectos de negocio tiene sentido debiera ser defendible a efectos de precios de transferencia. Entonces, pero hay que darle esa vuelta, hay que hacer ese análisis, porque si no nos vamos a encontrar con que algo que tiene todo el negocio, toda la razón de ser del mundo desde el punto de vista de negocios, si no se ha analizado desde precios de transferencia, si no está bien documentado y si no está bien parido, si me permitís la expresión, pues nos podemos encontrar un problema en el futuro porque Hacienda nos recaracterice o trate de buscar ajustes, etcétera. Nos queda tiempo, 4 minutos. Yo creo que tenemos 2 preguntas más. Vamos a poder responder solo una, me temo, pero bueno, tenéis ahí abajo el contacto de Beltrán, de Beltrán para preguntar después. Pues la pregunta es, ¿están obligadas todas las empresas que somos filiales de empresas alemanas a realizar la transferencia de precios? Bueno, entiendo que estamos hablando aquí de documentación. Realmente en España la obligación es, por un lado, que los precios de transferencia se realicen a valores de mercado. Eso es una obligación general que está incluso dentro de un grupo de consolidación fiscal. Los precios tienen que ser de mercado y la administración lo puede revisar, ¿vale? Lo que es una obligación adicional, antes de saltar a la documentación, sí que me gustaría hacer un apunte a esto que estaba diciendo, pensemos que
el hecho de que las transacciones tengan que estar a mercado implican tanto el precio como la naturaleza de la transacción, y la administración tiene el derecho de revisar ambas cosas, tanto el precio de la transacción como la naturaleza de la misma. Y esto está establecido así en la normativa española. Cuando hablamos de documentación de precios de transferencia, que es la obligación propia de esta materia, claro, lo que nos dice la norma es que compañías que tengan transacciones con una misma contraparte por un importe superior a 250.000 euros, transacciones, aunque sean en ambos lados, tienen la obligación de preparar una documentación de precios de transferencia. Esta documentación puede ser más o menos compleja y completa, porque los requisitos van aumentando en función de si el grupo factura más de 45 millones, donde ya nos obligan además a preparar el master file, no solo el local file, y si el grupo factura más de 750 millones, siempre estamos hablando a nivel grupo, no compañía, donde ya nos obligarían también a preparar el country by country. Es importante porque nos estamos encontrando mucho, muchísimo, el approach que tienen las autoridades alemanas y las autoridades españolas a efectos de precios de transferencia no tienen nada que ver. De hecho, las autoridades españolas, digamos que están litigando mucho por este tema. Entonces, es importante tener además de ser obligatorio y que puedan existir sanciones relevantes si no hay documentación de precios de transferencia, el caso es que, uno, se puede tensar, en caso de una inspección, si no existe la documentación o se tarda en entregarla, se pueden tensar las relaciones con la administración tributaria. Si no está bien pensada lo que pone en la documentación de precios de transferencia, se puede utilizar en contra de las propias compañías. Y, sobre todo, el no tener documentación de precios de transferencia implica la imposición de sanciones, aunque pensemos que aunque tengamos una documentación cuasi completa, si nos imponen una sanción, hemos perdido la posibilidad de ir a un procedimiento amistoso y, por tanto, creo que es bastante importante, además de obligatorio, el cumplir con esa obligación. Aunque, obviamente, y perdón que termino ya, habrá que buscar estrategias para documentar atendiendo también a las realidades de la compañía. Es decir, no todas las compañías tienen la misma complejidad de precios de transferencia ni el mismo sistema ni el mismo procedimiento de documentación. Es decir, hay compañías que tienen documentaciones a nivel de grupo bastante buenas y que solo necesitan una pequeña adaptación a la normativa española. Hay compañías para las que podemos hacer actualizaciones muy sencillitas. Digamos que lo suyo sería buscar la forma en la que cumplir con esta obligación, reduciendo el coste al máximo y acercándonos a la forma de hacer de las compañías. Ahora sí. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Un placer poder contar contigo hoy. Pues ya hemos llegado al final de este webinar. Vamos a colgar el vídeo también que podéis ver y pues recordad la página que tenemos, HKS Online, que veis ahí en la presentación, donde podéis ver webinarios de pasados. También enviaremos una breve encuesta y os agradeceríamos vuestra participación sobre este webinario hoy. Pues también el siguiente evento es mañana a las 6, si os interesa, la hora con Miguel Fernández, el director general de Merck en España. Con esto nos despedimos, menos las que se han apuntado a networking. Tenemos ahora de 12 a 12 y cuarto. Los que se han apuntado tienen el link en el email y los que no, igualmente pueden participar de forma espontánea. El link está en el chat enviado. Muchas gracias también a los asistentes hoy y pues con eso nos despedimos. Muchas gracias y hasta pronto.